mañana. De entre la 1 de la mañana y las 5:30 que la descubrieron que estaba haciendo, porque no estaba inconsciente. Esa es la otra cosa. El marido entonces viene a reaccionar, eso fue a las 11 de la mañana, viene a reaccionar a las 2:30 de la mañana, preguntando dónde estaba la mujer. Son casos muy raros que tienen que ser investigados. Y los otros 3 casos realmente, de acuerdo con patología, han sido problemas naturales. Por lo que vi de los informes de patología, eso está al revés. Por lo que vi de informes de patología, esta gente estaban bastante jodidos de salud. Porque, mira, el hombre tenía una cardiomegalia de madre, dice que tiene 600 gramos de cardiomegalia, y la mujer, la esposa que murió, 400 gramos, y tenía una cantidad de cosas, de jodienda, de vaina, de salud del carajo. Y la otra mujer que vi, esa murió. El asunto es, don Mario, es la inseguridad general. Yo recibí un correo de una persona muy confiable que me está diciendo que hay personas que vienen pasando, por ejemplo, por el túnel de la 27 y hay unos tipos arriba y le han dejado caer unos blogs Sí. con fotografía y todo, pero dañándole el vehículo. Pero viejo, ¿Dónde está la policía? pero coge el Diario Libre de hoy y mira la cantidad de casos que se están produciendo en las escuelas. Léelo, que es una estadística de madre, lo voy a mencionar aquí. Espérate, le falta un poquito, tiene que bajarlo un poquito. O deja, yo lo doy aquí, no te preocupes, yo lo doy aquí. Está bien. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate, llegando como siempre a toda la teleaudiencia a través de las diferentes frecuencias de Noticias 16. La frase de este día en Teledebate: piensa siempre por cuenta propia y deja que los demás disfruten del derecho de hacer lo mismo. Esto lo dijo Voltaire. Repasemos la historia. Escritor, historiador, educador, abogado y político, Gustavo Mejía Ricard nació el 24 de septiembre del año 1893 en la ciudad de Santo Domingo. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de La Habana, donde se graduó en Derecho Civil y Público y Ciencias Políticas. Ejerció la docencia en la capital, en la Escuela Normal y en la Universidad de Santo Domingo. Se opuso a la intervención estadounidense de 1916 y combatió al régimen de Trujillo. Fue juez de primera instancia, abogado del Estado y diputado, así como miembro de la Academia Dominicana de la Lengua. Fue abundante su variado legado literario sobre política, historia y derecho. Falleció en Madrid, España, el 10 de junio del año 1962. En su honor lleva su nombre una transitada avenida de la capital. Y en 1931 el general Desiderio Arias a la luz pública un manifiesto exponiendo las razones de su enfrentamiento al régimen de Trujillo, al que califica de tiranía del vicio y la crueldad. En 1967 llega a su fin la Guerra de los 6 días entre los Estados Árabes e Israel. Como fruto de su victoria, los israelíes ocupan Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, los Altos de Golán egipcios y el Sinaí egipcio. Tirando a fondo, David Ortiz, el lunes mediático, amaneció impactado con el disparo recibido por David Ortiz cuando en compañía del comunicador Joel López, quien también resultó herido de bala, departía en un centro nocturno de la avenida Venezuela. Si bien fue una herida de consideración que lo llevó al quirófano en la acreditada clínica Abel González, donde padre e hijo, calificados cirujanos, lo intervinieron, se encuentra fuera de peligro, a Dios gracias, a pesar de que aparentemente pues tiene lesiones que pudieran dejarle secuelas. Su agresor, o al menos uno de ellos, estuvo a punto de ser linchado por varios de los asistentes presentes en el lugar. Él es Bill Leaguer, benefactor y seguro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Es una de las figuras más populares del país. Veremos qué dicen ahora las investigaciones. Del legislativo al gabinete, y ahora la crisis interna en el PLD en torno al debatido tema de la reelección cobra un nuevo escenario al trasladarse de la Cámara Legislativa al gabinete, donde 2 de sus miembros, Isidoro Santana, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y Antonio Sacón de Energía y Minas, se muestran opuestos a la reelección. La reacción no se hizo esperar por parte de José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, 2 de los principales propulsores de un tercer periodo, quienes le recomiendan abstenerse de opinar sobre el tema, en tanto el mandatario no informe de su decisión.
Por su parte, el politólogo y profesor universitario Belarminio Ramírez asegura que el PLD no se dividirá y para el caso de que ni Danilo ni Leonel sean candidatos, considera que como plan B las mejores opciones serían la vice Margarita Cedeño y el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo. Política de equidad contra ideología de género, quizás cuando se definen los materiales específicos sobre los cuales se basará el plan de política de equidad de género que llevará al sistema educativo el Ministerio de Educación y que tanto la jerarquía católica como la evangélica, cualquiera de los dos que cuentan con más número de fieles que el más grande de los partidos políticos, así como otros sectores de la sociedad, temen sea en realidad que arrope el propósito de implementar una ideología de género, como se ha estado ocurriendo en algunos otros países, originando serios conflictos, sobre todo en España, cuando se disponga de mayores elementos de juicio para abordarlo con la debida seriedad, podremos tener entonces pues una opinión más acabada. El tema es demasiado importante para discutirlo con criterio sereno en vez de un pleito entre clericales y anticlericales, donde prevalecen el lenguaje más agresivo que razonado, el insulto y la descalificación. En todo caso, el debate tiene que ser amplio y abierto sobre su contenido, alcance y personal profesional calificado para ejecutarlo. Combustibles, esta vez ha sido apreciable el bajón de los combustibles, más de 7 pesos la gasolina premium y casi 8 la regular. Casi igual el gasoil, el Aptur y el querosene, mientras el gas registra una reducción de 4 pesos y el fuel oil de 5,90. Veremos si continúa la tendencia bajista, buena falta que hace para quitarle un poco de presión a la olla del costo de la vida. Y bandas en Haití, la admisión por parte del Procurador General de Haití, Paul Heronce Vilá, de que al presente hay más de 50 bandas criminales operando en su territorio y su número sigue creciendo, permite darse una idea de la grave crisis de orden público que prevalece al otro lado de la isla. A lo anterior se suma la reanudación de las manifestaciones de protesta reclamando la renuncia del presidente Juvenal Moïse y el destino de los casi 3.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe, lo que obliga a mantener ojo abierto y muy alerta en la frontera para evitar tanto la avalancha de inmigrantes huyendo del caos como de las bandas. Y a José Luis Rodríguez Zapatero, quien de mediador en la crisis de Venezuela pasó a ser desacreditado satélite de Nicolás Maduro. Le han salido ahora en España algunas informaciones revelando sospechosas relaciones de colaboración con la organización terrorista vasca durante su gestión como jefe del gobierno, incluyendo haber facilitado información clasificada sobre la Fuerza de Seguridad de Francia, en cuyo territorio buscaron refugio y establecieron bases varios grupos de fugitivos etarras. Inapreciable aporte el de la Fundación Tropigas, que preside el empresario Carlos José Martí para el desarrollo de la Ciénaga. Con sus propios recursos ha pintado decenas de casas, auspició un mural, rescató un área debajo del puente Duarte, facilitó 10 triciclos para la recogida de basura, proporcionó 2 extractores de residuos sólidos para el saneamiento de los AMA, de donde se han sacado más de 1.200 toneladas de desperdicio y ha instalado una malla antes del puente flotante para evitar que el litoral se llene de basura cada vez que el mismo es sometido a cualquier tipo de trabajo de mantenimiento o reparación. Esto merecido el alcalde David Collado al resaltar dichos aportes y exhortar a que su ejemplo sea objeto de imitación. Acuerdo después de una larga negociación, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo mediante el cual serán devueltos a este último los inmigrantes que crucen la frontera de manera ilegal, gracias al cual Donald Trump dejó sin efecto la aplicación de aranceles al país azteca que entraría en vigor a partir de este lunes y que resultó ser un arma efectiva de presión para lograr el compromiso. Sin dudas es un triunfo para su administración y una medida mucho más efectiva que el levantamiento del controversial y costoso muro fronterizo. Bien, vamos a hacer una pausa. Al retorno vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. Arimendi. ¿Cómo? Yo lo tengo pegado en la... Quíteselo de aquí, yo no llevo para allá. Ah, bueno. Ahí.
Entre tú y yo, Peralta. No, que usted se calle hasta que el presidente hable. Coño, pero usted ha estado hablando sin el presidente haber hablado. Un indicador de lo que viene. Coño, tiene razón. Que el presidente no tiene que hablar, coño. Bueno. Si tú dejas que toda la gente a tu alrededor está hablando de religión, y ya tú no tienes que decir nada. La otra vez pasó igual. Siempre es así, don Mario. Lo que cambian son los personajes, pero el libreto es el mismo. Claro. Y se lo dije en aquella ocasión, amigos míos que están muy cercanos a mí, le dije, mire, no se hagan ilusiones. Este señor, no, que él ha dicho que no va a ir, y dice que él va a ir, pues usted no, ya, cuando tú quieras. Fíjate, vamos a grabar primero, ahora primero son 15 minutos, y después en el segundo tiempo 10 minutos. ¿15 ahora? ¿En la segunda parte? Sí, yo hago el corte, y ahí entonces vienen los anuncios. Ok. Sí, cuando tú quieras. ¿Tú me avisas? Bien, con nosotros en el debate, pues el licenciado Arismendi Díaz Santana. No necesita presentación, está aquí. Muchas veces además es una figura por sí misma muy conocido, experto sobre todo en los temas de seguridad social, donde en anteriores ocasiones hemos agotado aspectos relacionados con esta importante legislación. Y yo creo que vamos a seguir hablando lo mismo, si a usted le parece. Bueno, como usted disponga. Pero ya yo me considero parte de la familia de Teledebate. Usted, claro que sí, usted es de aquí. Usted sabe que tiene espacio abierto como usted quiera. Muchas gracias, don Mario. Bien, Arismendi, en estos días leí una declaración tuya en relación con los centros de atención primaria, donde tú mencionas que aparentemente el gobierno ha dejado de lado ese tema. ¿Qué hay de eso? Bueno, precisamente hoy el Ministerio de Salud, con el apoyo de la Oficina Panamericana de la Salud, tiene una actividad a la cual me invitaron en Punta Cana para discutir el tema con expertos internacionales. Eso quiere decir que el tema no se ha dejado caer totalmente. Lamentablemente tuve que declinar por otros compromisos, claro, incluyendo este, pero esperamos que de esa reunión salga una decisión más convincente de las autoridades, en el sentido de que eso es lo que procede en este momento, a pesar de que eso hace 10 años que debió haberse aplicado desde el origen del inicio del Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo. Yo he dicho, don Mario, que si el gobierno, si las autoridades, si el país logra establecer la atención primaria, el primer nivel de atención, como manda los principios internacionales, esa será la más importante transformación sanitaria del país en un siglo. Nada se puede comparar con la trascendencia de ese cambio. Mira, eso es muy interesante lo que dice, pero en ese sentido, ¿cuáles son los motivos por los cuales tú estimas que los centros de atención primaria tienen esa importancia tan fundamental? Bueno, en primer lugar, porque la ley plantea transitar de un seguro individual
de enfermedad, que es lo que hemos tenido históricamente y que es lo que ofertaban las igualas médicas y los seguros de salud privados, y que es lo que tradicionalmente han ofrecido los hospitales públicos. O sea, espera que te enfermen para entonces atender. Exactamente. Transitar a lo que ya es común en la mayoría de los países desarrollados y en vías de desarrollo, que es un seguro de salud familiar. O sea, un modelo de atención que priorice el mantener a la persona, a la familia, en salud y que no tenga que esperar que la persona se enferme para entonces reaccionar frente a ella. O sea, es protección, en este caso, la salud, prevenir la enfermedad. Exactamente. ¿Usted sabe por qué se planteó eso? No solo porque el país lo aprobó junto con la Organización Mundial de la Salud en el 1978 en Alma-Ata, Rusia, sino porque además de eso, el país está viviendo, planteando la necesidad de un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y en la preparación de los recursos humanos. Entonces, ¿qué es fundamental para que los recursos humanos logren un mayor impacto en el desarrollo nacional? Dos cosas: un mejor nivel de educación en todos los sentidos, incluyendo la educación técnica, científica, investigación, etcétera, y por otro lado, un buen sistema sanitario que conserve esos recursos humanos en condiciones de ser cada vez más productivos. Cuando el país se hace un compromiso, por ejemplo, de los objetivos del desarrollo del milenio y ahora de los objetivos del desarrollo sostenible, de reducir la mortalidad materna e infantil, eso no se puede lograr si no hay una buena atención primaria. Claro. Porque no podemos esperar que una mujer embarazada llegue en condiciones críticas para tratar de salvarla. Hay que educarla, informarla, darle seguimiento, monitorearla antes y durante todo el proceso del embarazo. Claro. Y además a ese niño hay que darle la atención correspondiente con los especialistas y los recursos necesarios para que no se muera, porque la mortalidad infantil se produce en los primeros 28 días de nacido. Claro. Entonces nosotros como país, don Mario, usted lo sabe porque usted tiene muchos años viviendo aquí, usted es dominicano, tenemos un buen nivel de crecimiento económico, pero eso no se corresponde con los problemas serios que tenemos en el sector salud de la República Dominicana. Nosotros no podemos ser la cabeza del crecimiento económico de América Latina y luego la cola en materia de indicadores sanitarios. Y de educación. Hay una contradicción. Y de educación también. Y de educación. Hay una contradicción total en ese sentido. Lamentablemente es así. Eso quiere decir, o da pie a que muchos piensen que el crecimiento económico que tenemos aquí es muy artificial, que solo se concentra en unos grupos, en unos cuantos sectores económicos y que el resto de la economía sigue deambulando a su propia suerte. No es artificial, lo es inequitativo. Sí, porque sin, por ejemplo, mejorar las condiciones económicas del salario. Ahora mismo se está discutiendo el salario y usted sabe que el salario mínimo de la República Dominicana es uno de los más bajos de América Latina. Si usted no tiene un buen nivel de salario, si usted no genera suficiente empleo, como dice la OIT, sanos, empleos adecuados, que no sean, digamos, de baja calidad, y si usted no logra, por otro lado, mantener a la población sana, mejorar los indicadores sanitarios, entonces, ¿para qué sirve el crecimiento económico? Claro. Para que una minoría se haga más rica. Ahora, exacto. Ahora, Arismendi, ¿cómo funcionaría en la práctica el centro de atención primaria? Mire, don Mario, déjeme decirle lo siguiente. Yo soy un usuario de los servicios de atención primaria. Soy quizás un privilegiado, un dominicano privilegiado, porque tengo un seguro que incluye la atención primaria, un seguro privado, desde luego, lamentablemente, que incluye la atención primaria. Por lo tanto, además de mi formación académica en el área de la seguridad social y de mi práctica en 7 países de América Latina, yo tengo una práctica individual, personal. La clave de la atención primaria reside en formar grupos de médicos, enfermeras y técnicos de laboratorio, etcétera, que tengan la suficiente capacidad resolutiva para
para atender a la población en una primera instancia, haciéndole un diagnóstico para ver cuáles son los riesgos de enfermarse que tiene esa persona. Y para eso hay que hacer un enfoque holístico, como dicen los expertos, o sea, integral, tomando en consideración dónde vive, dónde trabaja, cuáles son los antecedentes familiares, cuáles son los hábitos de consumo, etcétera. O sea, es un enfoque muy diferente, claro, científicamente comprobado. Entonces se le llena lo que se llama una ficha sanitaria. Una hoja de vida. Una hoja de vida, se le llena. Y aquí se ha hecho eso muchas veces, lo que pasa es que no se le ha dado continuidad a ese esfuerzo. Bueno, entonces esa población se clasifica en la población, digamos, sana, por decirlo así, que de cuando en cuando hay que darle una charla, etcétera. Y otra población que tiene un riesgo mayor, que aunque no esté enferma, corre el riesgo de enfermarse. A esa población hay que darle un seguimiento permanente. Y hay una tercera, que es la que ha tenido algún problema de salud, en donde hay una política de, digamos, de seguimiento para evitar que ese problema resurja o que se complique en el tiempo. Claro. El objetivo de la atención primaria, don Mario, es sencillamente extender los años de vida saludable. Y la calidad de vida. Correcto. Y la calidad de vida. Ahora, tú has señalado un aspecto muy importante, y es que la atención primaria va a depender fundamentalmente de la capacidad del personal a cargo de la misma. Entonces, hace algunos meses me preocupó muchísimo el hecho de que una autoridad sanitaria, no recuerdo exactamente quién, tranquilamente planteó que aquellos médicos que no habían logrado, en este caso, pues calificar para el internado, a que los pusieran en la atención primaria. Entonces, quiere decir que no sé, la atención primaria lo que requiere precisamente de gente muy calificada, y vas a poner la menos calificada al frente. Don Mario, es una vergüenza decir eso frente a esos señores que están hoy reunidos en Punta Cana, esos especialistas de diferentes países. Es una vergüenza nacional. Todo lo contrario. Déjeme decirle una cosa, porque aquí algunas personas presentan a la atención primaria como si fuera cualquier cosa. Y no solo hablan de que esos médicos que no califican sean nombrados, sino que en salud pública, ojalá que no sea así en este momento, la mayoría del personal que trabaja en las unidades de atención primaria son médicos pasantes. Y es todo lo contrario de lo que la población necesita. El médico de familia es equivalente al abogado de la familia, al cura de la familia. Tiene que ser un especialista. Exactamente. Y tiene que tener continuidad, porque usted le confiesa todos sus problemas, todas sus expectativas, él conoce toda su familia, etcétera, y está en capacidad de diagnosticarle y darle los consejos del lugar de una manera oportuna. Pero si esa persona se va a los 6 meses, usted tiene que volver a hacer la misma historia con otro que va a volver a irse donde 6 meses. Pero además de eso, don Mario, lamentablemente, y yo le voy a recomendar a un grupo que está terminando de hacer un estudio sobre atención primaria, que lo va a exponer este sábado, se llama ADESA, Alianza por Defensa de la Salud, del Derecho a la Salud, que una serie de muchachas y muchachos muy jóvenes y muy calificados han hecho una investigación sobre las unidades de atención primaria de salud pública, y los resultados son muy buenos por un lado y muy preocupantes por el otro. ¿Buenos en qué sentido? Bueno, bueno en el sentido de, como todo en el Estado, hay algunas unidades que funcionan y que tienen, digamos, un liderazgo del personal, y otras que es totalmente un desastre. Porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo simplemente. Imagínese una atención primaria que dependa de un médico pasante. Ese médico pasante es un hijo de una persona importante en el país, un político, una cosa, y en vez de ir, digamos, todos los días a ese centro, va 1 o 2 veces a la semana. Sí. Y llega a las 9 de la mañana y se va a las 11 de la mañana, a las 12 del día. ¿Qué atención primaria puede tener esa comunidad, esa población? Se dan casos extremos de esa naturaleza. El día que nos falta, el día que sale el cheque. Exactamente. Y usted sabe otra cosa que dice ese estudio, que no estoy calificado para exponerlo, pero le estoy avanzando nada más. Que muchas veces esos médicos le prescriben, digamos, diagnósticos, exámenes, y cuando van al hospital, entonces el hospital no reconoce eso. O sea que no hay la clave de la atención primaria, que es la referencia
a los centros superiores y la contrarreferencia de esos centros superiores nuevamente al paciente a la atención primaria. Una estrategia integral. Se trata de una distorsión, don Mario, lamentablemente. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Oye, pues Mario, sí, eso es un desastre. Cuando yo leí aquella disparate que yo aquel día, yo, coño, ¿cómo es posible esto? Y mire, me alegro que usted lo haya visto, porque yo le iba a decir eso mismo, sí. Porque eso llama poderosamente la atención. Eso quiere decir, eso dándole patada a lo que debe ser la principal transformación. Hicimos 12. 11 hicimos nada más, seguro. Bueno, ahora lo invertimos. Hola, cariño. Ahora lo invertimos. Hacemos 11 o 12 más, no te preocupes. Sí, hacemos 11 más. Tú me avisas, yo. ¿Eh? Avísame entonces. Bien, Arismendi, pues tenemos también otro tema. Mira, uno de los problemas que se están confrontando desde hace tiempo y todavía no se le ha encontrado solución es la integración a la seguridad social del llamado sector informal. Se ha hablado de que había planes en ese sentido, pero los planes eso no acaban de aflorar. Y hasta ahora pues no se ha logrado realmente la integración del llamado sector informal, entonces todavía quedan una gran cantidad de personas dentro de esa clasificación que quedan al margen en este sentido de los beneficios de la seguridad social. Me alegro muchísimo que usted ponga ese tema y que usted se preocupe por ese sector de la sociedad, porque es un sector lamentablemente ignorado, a pesar de que representa, vamos a decirlo así, la mayoría de la población económicamente activa. Porque según todas las estadísticas del Banco Central de la República, alrededor del 58% de la PEA pertenece al sector informal. El sector informal, que yo digo que no es informal, que es marginal. Correcto. Porque en realidad mucha de esa gente está trabajando por cuenta propia porque ha sido despedida o porque no ha encontrado trabajo, etcétera. Una minoría es porque le conviene mucho más. La mejor demostración es lo que ha pasado, por ejemplo, en el servicio doméstico. Fíjese el cambio que ha habido el servicio doméstico en la medida en que las zonas francas se han desarrollado y han comenzado a atraer esa mano de obra. Entonces, ha reducido la oferta. Esa gente no quiere volver nuevamente a la informalidad, de modo que son marginados en realidad. Mire, don Mario, yo he hecho muchos estudios en ese sentido. En primer lugar, soy el responsable, dentro de la ley, de haber planteado la necesidad de establecer un tercer régimen. La ley, los tradicionales seguros sociales tienen un régimen contributivo y un régimen subsidiado. Pero en República Dominicana hay una cantidad intermedia de la población que trabaja por cuenta propia, que no es pobre y que tampoco tiene un patrono. Entonces, si ese sector tiene características laborales, sociales y económicas diferentes, tiene que haber una respuesta diferente y apropiada del sistema de seguridad social. Y eso es lo que se llama el régimen contributivo subsidiado. Contributivo porque mucha de esa gente, el 70% de los trabajadores informales reciben mensualmente más del salario mínimo nacional. Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, lo que reciben menos, eso van al subsidiado, que es un 30%. Junto a los pobres de solemnidad, esa es la, digamos, la clientela del Seguro Nacional de Salud, del SENASA. Pero, repito, hay una parte, profesionales, técnicos, aquí hay muchísimos técnicos de computadora, técnicos de televisión, electricistas, mecánicos, que ganan incluso más que sus homogéneos en el sector formal de la economía. Bueno, para esa gente hay que buscarle una solución porque ellos, si bien pueden pagar una parte, no pueden pagar la totalidad. No se le puede condenar a pagar la totalidad porque entonces no estarían protegidos. Claro. Pero como no tienen un patrono, esa responsabilidad, de acuerdo a la ley de 8701, corresponde al Estado Dominicano. Y la ley dice que
el aporte que debe hacer el Estado Dominicano es en relación inversa a la cantidad de ingresos que se le atribuye. No es lo mismo un abogado por ahí que un asistente legal, que un técnico en cualquier área de la actividad económica. Pero, ¿qué ha pasado, don Mario? Que el gobierno no ha querido poner los recursos que implica la aplicación de ese régimen de contributivo subsidiado, porque supone un subsidio, supone un subsidio. Entonces lo que ha planteado es eliminar de la Ley de Seguridad Social ese régimen. Y eso significa que deja a su propia suerte a todos esos trabajadores informales por cuenta propia, para que ellos, por iniciativa propia, se afilien al régimen contributivo. Pero usted sabe lo que significa afiliarse a un régimen contributivo, que los amigos televidentes lo escuchen, tener que pagar el 100% de la afiliación. O sea que si usted tiene una persona tiene un hermano que está trabajando en el gobierno o en el sector privado, esa persona solo aporta el 30%, pero su hermano, que es un trabajador por cuenta propia, tendría que aportar el 100%. ¿Y dónde está la equidad social? ¿Dónde está la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades que plantea la Ley de Seguridad Social y la Constitución de la República? Pero realmente eso va a ser como la clásica bola de nieve, ¿eh? Porque pasando el tiempo se va a complicar muchísimo, porque la mayoría de esa gente, como usted señala, se van a quedar fuera prácticamente sin protección. Y van a comenzar a acudir a los hospitales públicos a competir con los pobres por los servicios. Todo nos lleva a una conclusión, que mientras el gobierno, no solo me refiero a este gobierno, que quiero que eso quede claro, pero el gobierno, el Estado, le esté asignando tan pocos recursos al sector salud, esos problemas van a ser recurrentes y no tendremos una universalidad como plantea la Ley de Seguridad Social. No solo recurrentes, sino cada vez más grave. Y grave. Y más costoso. Exactamente. Porque además cuando pasa el tiempo, esa gente llega a la edad en que ya realmente no pueden producir, ¿de qué van a vivir? Mire, don Mario, los estudios indican que muchas de esas pequeñas empresas, a veces con 2 trabajadores, 3 trabajadores, cuando usted busca en su casa un plomero para que le haga algo, él va con 1 o 2 ayudantes. Eso es una microempresa. Correcto. Bueno, esa microempresa, la principal causa de quiebra es cuando al dueño o a un familiar del dueño se le enferma y él tiene que coger el dinero, el capital de trabajo que tiene y a veces empeñar algunos equipos para tratar de salvar al familiar. O sea que, dicho de otra manera, una causa importante de la quiebra de muchas microempresas que tienen una gran movilidad, porque quiebran cada año un 15, un 20% de ellas, es por falta de una protección en salud, por lo menos en salud. Yo he planteado a las autoridades que la afiliación de los trabajadores independientes por cuenta propia debe ser gradual. Por ejemplo, lo primero que hay que hacer es afiliarlo a un seguro de salud. Y luego, cuando pasen unos cuantos años y ya se afinque ese proceso, entonces convencerlos de que deben también comenzar a cotizar para pensiones. Correcto. Porque esa persona que no tiene hoy afiliación o que no tiene acceso a aporte a una pensión, mañana va a ser un indigente y que va a comenzar a reclamar del Estado Dominicano una protección, una pensión de alguna manera. Así mismo es. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Lo único que podemos hacer, lo que tenemos que hacer es seguir insistiendo, seguir invitándome y seguir cancaneteando todas las cosas hasta que esa gota poco a poco produzca los efectos como que dice esperamos. Que en definitiva la gota agua termina por horadar la piedra. Exactamente. Algún día ocurrirá. Exactamente. Sí. Bien, muchísimas gracias, Arimente, por haber estado con nosotros en Teledebate, como siempre. Todas sus opiniones son muy certeras, muy acertadas y sobre todo muy previsoras. Así que lo espero pronto por acá. Muchísimas gracias, don Mario, que tenga una feliz noche. Igualmente usted. Gracias. Hacemos la pausa y regresamos. Arimente, que tengas un muy buen viaje. Es un problema, don Mario. Sí, pero un día en problema de dinero cada día se va a ir complicando más.
Dile que lo suba un poquito, que suba la... Súbelo más. Ahí, no, bájalo ahora, bájalo un poquito. Bájalo un poco más. Ahí, déjalo ahí ya. Inconstitucional e improcedente. Se supone que toda pieza legislativa que emane del Congreso tiene que responder a un previo y razonado estudio. Asimismo, que tanto la Cámara como el Senado cuentan con consultores en distintas especialidades, cuya función precisamente es asesorar a sus miembros y a los cuales estos deben someter los proyectos de ley antes de presentarlos al Pleno. No parece haber ocurrido así en el caso de la pieza aprobada en la Cámara Baja disponiendo la lectura obligatoria de la Biblia en las aulas escolares. De haberlo hecho, cabía suponer que la primera advertencia sería que el mismo es violatorio de la Constitución de la República, en el caso de que el proponente lo ignorase. La Carta Magna es clara en cuanto establece el carácter laico del Estado Dominicano, y más precisa aún cuando consagra la libertad de cultos para todos los ciudadanos. Pretender la lectura obligada de la Biblia en el sistema escolar es por consiguiente una flagrante violación de ese principio sagrado y fácilmente recurrible ante el Tribunal Constitucional con segura ganancia de causa. La afiliación religiosa es un hecho personal, voluntario y de libre elección. En modo alguno puede responder a una acción impositiva. Como resulta el ser agnóstico o ateo. A nadie se le puede obligar a creer como tampoco a dejar de hacerlo. En un orden práctico resulta ingenuo pensar que el simple hecho de leer la Biblia a diario en las aulas es un método adecuado para transmitir valores. ¿Acaso ignora el autor de la pieza el bajísimo, casi vergonzoso, porcentaje de alumnos que no pasan la prueba de lectura comprensiva? Y si no son capaces de comprender y asimilar lecturas sencillas, ¿cómo esperar que lo hagan con un libro de las complejidades de la Biblia, que en no pocos aspectos es interpretativa? Ahora bien, lo que sí resulta evidente y cada día más es la necesidad de llevar al aula y a la mente de los estudiantes como parte fundamental de su proceso de formación humana y ciudadana, la enseñanza en valores, nombre quizás más apropiado que el que se usaba décadas atrás, donde la asignatura de moral y cívica ocupaba un lugar de importancia en el currículo escolar. De que ese vacío en el proceso de educación escolar resulta cada vez más ostensible, son sobrados los ejemplos, y serán también cada vez más funestas las consecuencias en el ya no mediano y mucho menos largo plazo. Hoy mismo el Diario Libre reseña la diversa cantidad de hechos de violencia extrema que tuvieron lugar en liceos y escuelas públicas y sus entornos durante el pasado año. Desde una estudiante de 11 años muerta a causa de la golpiza propinada por otra de 14, hasta varios menores y adolescentes heridos de arma blanca, niños arrojados por otros de alturas equivalentes a 2 pisos, 22 que fueron afectados por el lanzamiento de una bomba casera, otros que en turba destrozaron pupitres y materiales escolares. La lista es mucho más extensa. Y si bien es cierto que esa violencia es reflejo de la que perciben en sus hogares y en el seno de la sociedad, como advierten psicólogos y psiquiatras, no excusa el que los responsables de tales acciones, que no pueden ser vistas como una chiquillada, sean debidamente sancionados. Pero es prueba además de que la asignatura Enseñanza en Valores carece de espacio en las aulas escolares. Y eso sí debe ser un grave motivo de preocupación. Mañana, Dios mediante, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate. A continuación, no se muevan de frente a sus televisores para que puedan seguir disfrutando de la programación de Noticias 16. Bueno, completo, misión cumplida, muchas gracias. ¿Salió bien todo?